Estas preciosas imágenes de Regina fondeada en la bahía de Gran Anse d'Arlet, aquí en Martinica al atardecer, nos las cedieron nuestros amigos Aneta y Robert, que las grabaron el otro día. Un agradecimiento especial para ellos. Y a lo que iba, bueno, ha salido el sol hace poquito y vamos a comentar el tema del fallo que tuvimos de el backstay en medio del cruce atlántico. Vamos a verlo. Acaba de salir el sol hace un ratito. Estamos todavía en una de las bahías más bonitas de Martinica, como os digo, donde se puede nadar con tortugas. Yo lo he hecho, una pasada. Pues bueno, como habéis visto en la miniatura, va del tema del backstay nuestro, este vídeo, del problema que tuvimos en el cruce. Y quería enseñaros, ya que estamos en esta bahía, enseñaros, no sé si se apreciará porque está a contraluz, el sol está allí, pero allí mismo hay fondeado un barco desarbolado, ahí, un barco desarbolado, y esto viene al caso porque a nuestra llegada aquí ya hemos visto muchos barcos desarbolados. Y yo comentando con mi amigo Robert el tema, él me decía que pensaba que era del cruce atlántico. Yo tenía en la cabeza o el cruce atlántico o la época de huracanes, que en algún momento pues estos barcos han desarbolado, porque es que la verdad hay bastantes desarbolados. Pero bueno, sí que puede ser el cruce atlántico. Además bueno, el cruce atlántico es una navegación de altura de muchos días que pone a prueba pues todo el material del barco, y si la jarcia no está en condiciones, pues lógicamente puede acabar rompiéndose. Nosotros, de hecho, como sabéis, tuvimos un problema en el backstay, se nos rompió uno de los arraigos del backstay. Quiero que veáis que nuestra jarcia es de varilla. Mirad, bueno, ¿veis? Esta es la burda, ¿vale? Nuestra ventaja también es que tenemos burdas, porque tenemos una configuración de cáter con dos velas en proa, con la trinqueta que llega hasta la segunda cruceta, y luego las burdas salen de allí y las cazamos cuando navegamos con viento fuerte con la trinqueta. Entonces, ¿por qué digo lo de la ventaja de las burdas? Porque bueno, en caso de perder el backstay, por ejemplo, como nos ocurrió, pues las burdas son de ayuda, que ya las pusimos también. El tema es que, bueno, ya veis la jarcia de ahí. Los tensores. Al final de los tensores con el casco ya acaba en un toggle, que es esta pieza, y en el arraigo de cubierta. ¿Por qué? Pues porque esta pieza tiene movilidad, perfectamente movilidad, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia otro. Entonces, pues siempre se acaba, normalmente la jarcia se acaba con esas piezas. ¿Qué pasó en nuestro caso? Mirad, nuestro backstay tiene una pata de gallo ahí arriba. Entonces se divide en una pata de gallo que va a cada banda de popa. Entonces ahora os voy a enseñar lo que ocurrió. Pues estos son los mosquetones que tenía yo colocados. Estos mosquetones los había colocado hace pues como 4 años, 3 años en Grecia. ¿Por qué? Pues porque el tensor del backstay, este tensor, estaba muy al límite, pero muy al límite. O sea, no se podía casi tensar más, porque tenía, la pieza era un toggle, pero luego tenía otro toggle más corto y no había mucho juego para el tensor, y de hecho estaba, ya os digo, al límite. Los tensores estaban al límite. Entonces lo que hice fue interponer un grillete mal hecho, un grillete de este tipo. Ya veis qué color tiene esto. Bueno, un agravante es que estos grilletes son una auténtica porquería. Yo los compré en Grecia, parecía que iba a ser, que era Inos 316, esto no es Inos 316, ni loco, vamos, porque en 4 años se han quedado de un color absolutamente penoso, ¿no? O sea, fijaos cómo está. Entonces,
Esto está mal hecho porque no se puede acabar con un grillete. El grillete no tiene el juego que tiene un toggle. Para algo se ponen toggles. Entonces esto fue un fallo mío, no revisarlos, no cambiarlos o cambiar el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que rompió el de babor, que es este, fijaos cómo rompió. Se partió, vamos, directamente. Y salió volando la pata del backstay de babor, pum. Lo bueno es que todavía teníamos la otra cogida, la de estribor. Por eso, tal vez por eso, no acabamos desarbolando. Pero mala cosa. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, estuvimos... yo lo que quería era soltar un poco el stay de proa. Incluso, fijaos, en navegación para poder engancharlo como estaba originalmente con los tensores al máximo, quitando el grillete, pero bueno, parecía menos arriesgado el volver a poner otros mosquetones que teníamos, que encontramos otros mosquetones más o menos de la medida y lo pusimos de respeto para acabar el cruce. ¿Vale? No era una idea que me gustara volver a poner ahí mosquetones, pero bueno, como eran solo para unos días, pues los pusimos. Y bueno, respecto a esto, cuando nos rompió luego Mónica, revisando el del otro lado, se dio cuenta, ahora yo ya no sé dónde está, pero tiene, vamos a ver perfectamente la fisura, que tiene una fisura que debe estar también bastante mal. El problema de estos mosquetones son dos. Primero, que no es una pieza para ir ahí en el final de la jarcia, y segundo, que tienen una calidad pésima estos mosquetones. Entonces, pues bueno, no fue una buena solución esta. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Pues lo que he hecho ha sido, con un cintón que tenemos de Inos 316, que es con el que hicimos la nueva regala de resina, ese cintón es Inos 316, pues teníamos todavía un trozo, entonces corté unas piezas y las preparé a modo de toggle. Me he fabricado un toggle, como si fuera un toggle, y fijaos, son dos piezas, es de 4 milímetros de grosor, dos piezas de acero inox 316, más largas, un poquito más largas, y pasadas con los mosquetones originales, ya lo veis, en los dos lados. ¿Veis? Eso es el otro. Y ahora sí que ha quedado estupendamente. De modo que esto es todo. Este fue el fallo que tuvimos en navegación, y que podía haber acabado bastante mal, pero se solucionó. Estoy otra vez. Es que el viento viene de... Si no me pongo a contraluz, no se ve ahorita en la cámara. Bueno, en fin. Si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, dadle like, suscribiros si no lo estáis, como siempre os digo. Y nos vemos la próxima. Nos vemos en Santa Lucía ya. Hasta luego.